Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos un invitadazo con nosotros. Tenemos a nuestro amigo Salim Hasir del canal Flecha Antigua, que estará compartiéndonos el día de hoy un poquito acerca de su visión, o mucho acerca de su visión sobre la segunda venida del Cristo. Pero antes que nada vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al canal de Sabiduría Espiritual. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación aquí a tu espacio, este canal que, ha sido impresionante el trabajo que has hecho con los estudios del libro Secreto de Juan y algunos otros temas que tocas aquí. Así que yo complacido de estar una vez más por acá. Muchas gracias, amigo. Y mira, el motivo o la razón por la que te invité es un tema que es de la época, pudiéramos decir, y sobre todo los eventos que nosotros estamos viviendo con esto de los conflictos bélicos y lo que se rumora acerca de las profecías. El tema que me gustaría que pudieras desarrollar aquí con nosotros es acerca de la segunda venida de Cristo. Pero antes de ir entrando de lleno, me gustaría explicarte un poquito acerca de la visión que en mi caso, en la religión mormona, se nos enseña. Y es que Jesús está preparando su segunda venida. Este personaje que apareció hace 2000 años, que fue muerto en la cruz y que resucitó, y que después de algunos días subió a los cielos. Esta persona ha restaurado su iglesia a través de varios profetas actuales, que en mi caso pues vendría siendo con José Smith. Y supuestamente esta tarea que ha estado haciendo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es preparar su reino para su segunda venida, en el cual hemos leído también en las Escrituras que Él va a venir con gran poder y gran gloria, va a bajar de los cielos con los ángeles, y en ese momento, de cierta manera, Él nos va a rescatar de todo este mal que el mundo está viviendo en la actualidad. Obviamente este es un resumen, ahora sí que de la visión mormona acerca de la segunda venida de Jesús. También hay varias corrientes protestantes que creen esto, o sea que Jesús va a venir y nos va a rescatar de todo el caos que nosotros estamos viviendo. Y la primera pregunta, amigo, sería, ¿tú qué piensas acerca de esta visión que nos enseñan las iglesias, de que Jesús va a venir por segunda vez y va a venir a rescatarnos de este caos? Bueno, interesante lo que nos compartes sobre la visión mormona, que es muy parecida a la visión de, como tú lo decías, iglesias protestantes y también la católica, ¿no? Que es la madre de todo esto. Es una doctrina fundamentada en la mala interpretación del mensaje del Cristo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Jesús dejó dos grandes promesas, dos promesas principales a la humanidad, básicamente, no a una religión en específico, pero bueno, eso es otro tema. Jesús dejó la promesa de la resurrección y la segunda venida. Esas son las dos promesas que dejó Jesús. Entonces, la resurrección de los muertos, ¿no? Que esa creencia que todos los muertos en Cristo literalmente se van a levantar de los cementerios y van a ir al cielo con Jesús. Y que Él va a regresar precisamente a recoger a su iglesia, a recoger a su manada. Pero claro, esto está fundamentado en documentos, principalmente en la Biblia. Si hablamos de la católica, luego las protestantes tienen sus adaptaciones tanto de la Biblia como sus propios textos. En el caso de los mormones, es una revelación que le hace el ángel Moroni al señor Smith, y bueno, a partir de ahí se crea una doctrina con algunas cosas parecidas a lo de la Biblia, pero con variaciones. Los testigos de Jehová, más de lo mismo, tienen su propia Biblia, básicamente. Pero todo se nutre del texto principal, que es la Biblia, donde están los evangelios. ¿Qué pasa? Que cuando se desconoce el origen de la Biblia, el origen del texto, en el concilio de Nicea en el 325, al desconocer eso, no podrías entender hacia futuro la intención que tenía Roma cuando crea la Iglesia Católica. Ellos eligieron qué documentos, qué libros iban a integrar ese libro sagrado, y escogieron de varios evangelios, muchos evangelios que existen, escogieron solamente 4. Y de esos 4 evangelios que escogieron,
posteriormente a esos textos que se agruparon y se condensaron como Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se le hicieron traducciones a otros idiomas y se le hicieron cortes y manipulaciones. Todo esto se hizo con un único objetivo, y es crear la doctrina de una religión global que a partir de ese momento gobernaría el orden establecido a nivel político y religioso en el mundo, establecido por Roma, por el Imperio Romano. Entonces, esa doctrina tendría como base principal el mensaje de Jesús, con la promesa de que Él volvería a rescatar a la humanidad. Ahora, esa visión de que Jesús va a volver como un Salvador no es propia del mensaje que Él mismo entregó. Esa visión de que va a venir un Salvador está derivada de las creencias hebreas. Los hebreos son los que esperan un Mesías, dicho por ellos mismos, esperan como ellos dicen, un príncipe de este mundo, un ser humano que va a venir a reinar y los va a liberar y les va a entregar el mundo, les va a entregar su tierra y va a librar las batallas contra los enemigos de Israel y la va a ganar, además de reconstruir el tercer templo. Entonces, los que están esperando ancestralmente la venida de un Salvador son los judíos. Ellos tienen el término Mesías o Mesías, que es ungido, ya eso lo sabemos todos. Jesús nunca se proclamó o se llamó a él mismo como el Mesías. Claro, algunos judíos lo percibían como eso, porque ellos estaban esperando un Salvador y pensaron muchos que Jesús venía a cumplir esa función. Pero dentro del, digámoslo así, dentro del plan o el mensaje que representó Jesús, el título de Mesías o esa característica de un hombre mesiánico, Salvador, eso no existe. O sea, no hay una promesa de que vaya a venir un hombre a solucionar todas las cosas aquí en la humanidad y se va a llevar a los que se portaron bien. Eso proviene de la cultura hebrea. Entonces, ellos traen eso de la cultura hebrea porque al final en la Biblia se mezclan las dos culturas, ¿no? O bueno, la cultura hebrea y el mensaje de Jesús más bien. Y de ahí se trae. Entonces, esa creencia del Mesías se le termina acuñando a Jesús como personaje. Y dice, bueno, entonces el Mesías que los hebreos están esperando y que rechazaron era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Y ese Mesías prometió que iba a venir por segunda vez, porque Jesús sí habla de una segunda venida. Él habla de que al final de los tiempos sucederá la venida del Hijo del Hombre, que ahí lo estaremos tocando. Pero cuando tú lees los otros elementos del mensaje de Jesús, sobre todo a nivel profético, y también en libros apócrifos, te das cuenta que ese evento, ¿no?, conocido como segunda venida, no tiene nada que ver con la venida de un hombre salvador. No siendo así para la cultura o la tradición del judaísmo, que ellos sí esperan un salvador. También en el mundo islámico esperan a un hombre que va a venir, ellos le llaman al-Mahdi, y que va a venir a imponer la religión del Islam como la única. Entonces, ¿qué opino yo aquí ya pues para concluir esta parte? De que la interpretación religiosa o esa doctrina está basada en falsas interpretaciones de el mensaje de Jesús, tanto principalmente de los textos bíblicos, porque los apócrifos no los consideran. Entonces, eso obedece a una estrategia de mostrar dentro de esa doctrina de que va a haber una salvación por un hombre. Eso fue pensado, eso fue establecido intencionalmente desde el Concilio de Nicea. Y claro, las religiones que se desprenden del cristianismo heredaron esa postura y a lo largo de los años pues se ha venido reforzando. Sí, muy bien. Muchas gracias, amigo. Y fíjate, algo importante también que nosotros debemos entender, como tú nos lo explicaste, que todo ha sido formado, pudiéramos decirlo, de cierta manera, manipulado. ¿Con qué propósito, con qué objetivo? El control mental. Ahora, un detallito que se me pasó ahí, amigo, es que cuando él viene, aparentemente, en esta enseñanza, va a dividir, ahora sí que a los malos y a los buenos. Entonces, esta enseñanza somete mentalmente a tener culpabilidad de ver cómo estamos viviendo nuestra vida, y cada vez que cometemos errores, pues estamos pensando que el día que él venga, pues tal vez no voy a estar ahí con los elegidos. Y es sí, es un control mental de sometimiento y de estar sujetos a lo que mande y ordene el líder. Ahora, amigo, hay varios acontecimientos que nos muestra en el Evangelio de Mateo, donde sus discípulos le preguntan, ¿podrías decirnos cuándo sería
tu venida. Y aquí me gustaría que pudiéramos ir aclarando quién es este personaje que va a venir o qué símbolo representa, qué símbolo representaría esto. Y también esos acontecimientos, porque eso sí va a suceder. Esas promesas que él hace en Mateo 24 son acontecimientos astronómicos y cosmológicos que sí van a suceder. Entonces quería ver, amigos, si pudieras explicarnos un poquito acerca de esta simbología que nosotros vemos en el capítulo 24 de Mateo. Sí, voy a compartir el capítulo para que las personas lo vean. Ahí está en pantalla. Ahí lo estás viendo, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a ir, te propongo, vamos leyéndolo todo y si quieres pues nos vamos deteniendo en algunos puntos. Y aquí vamos a entender cómo Jesús revela cómo va a ser el tema de la segunda venida en medio de todos los acontecimientos. Bueno, vamos aquí directamente a donde dice señales del fin, desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta muy interesante que le hacen ellos y hay que entender el contexto. Los apóstoles, si bien caminaron con Jesús, fueron preparados por Jesús, recibieron muchos conocimientos, los apóstoles, hablando en el punto de intelectivo, de inteligencia, no necesariamente eran más inteligentes que, por ejemplo, que tú, Jesús, o que yo, unos seres humanos más de 2000 años después. Ellos eran muy humildes y en la gran mayoría no entendieron las parábolas de Jesús, el mensaje de Jesús. Ellos pensaban que el fin del mundo iba a ser en ese mismo siglo. O sea, ellos pensaron que iban a ver los distintos acontecimientos y por eso le preguntaron, ¿cuál es el fin del siglo? Cuando ellos pensaban que Jesús iba a volver pues en poco tiempo, ¿no? Y Jesús les respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces aquí hay varios puntos importantes. Cuando quieras comentar algo, me interrumpe, Jesús, no hay ningún problema. Sí. Aquí hay varios puntos. ¿Vas a comentar algo? Disculpa que te interrumpí. Bueno, sí, por ejemplo, aquí en esta parte donde dice, donde ellos le preguntan ¿cuál señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo aquí estoy entendiendo que, y de hecho muchos podemos pensar, pues que se está refiriendo al tema de Jesús. Sí, cuando ellos realmente, ellos realmente lo entendían así, o ellos sí entendían el simbolismo de una transformación. No, ellos pensaban que Jesús iba a volver literalmente hablando, de que él iba a regresar y que, como te decía ahorita, y que el fin iba a ser en pocos años hacia el futuro. Esa era la creencia que ellos tenían. Y ellos con esa convicción salían a predicar, mira que ya va a ser el fin. Y ese fue uno de los motivos por los cuales cuando los apóstoles empiezan a ser perseguidos, empiezan a morir, el cristianismo comienza a desviarse. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde incluso los apóstoles comenzaron a dudar sobre lo que Jesús les había prometido, porque claro, pasó el tiempo, él no regresaba, no venía el fin, y ellos morían. De hecho, si tú recuerdas en el libro secreto de Juan, en el primer capítulo, uno de los judíos increpa a Juan y le dice, oye, ese nazareno al que tú seguías, que te prometió esto, que te prometió el reino, ¿y dónde está? Confiaste en él y te engañaron. Y ahí donde él comienza a dudar y ahí donde comienza el contacto y se le da la revelación. Entonces ellos dudaban porque ellos decían, oye, no ha pasado nada, no se ha cumplido nada de lo que el maestro dijo y tampoco ha regresado. Y bueno, a partir de ahí el cristianismo, con los discípulos que se fueron sumando tiempo después, el cristianismo se fue, bueno, no el cristianismo, porque si hablamos del cristianismo es la religión, más bien aquellas personas que se congregaban a estudiar los conocimientos del mensaje de Jesús y algunos textos de otros profetas, comenzaron a mezclar eso con otras cosas, comenzaron a mezclarlo con el judaísmo, con la religión. Y ya cuando el concilio de Nicea surge, que es donde se crea de manera oficial la religión, ya eso estaba pues bastante mezclado con otras cosas. De hecho, los obispos que participaron
en esa reunión fueron sobornados por Constantino, es decir, les compró sus conciencias, les regaló casas para que ellos permitieran que el cristianismo se mezclara con religiones paganas y que se conformara un canon bíblico. Entonces, es para que entendamos la expectativa que ellos tenían, y como no se cumplió en lo que ellos entendían, pues de alguna forma se decepcionaron o tomaron otro camino. Entonces, aquí hay algo importante. Jesús les dice, oiréis de que yo soy el Cristo, algunos se harán pasar por el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces, incluso en la actualidad se interpreta de que no van a aparecer distintas personas diciendo, no, yo soy Jesús, y han aparecido en distintas sectas y todo eso. Pero no solamente se refiere a eso, sino que se refiere a las distintas religiones que iban a aparecer en nombre del Cristo. Catolicismo, mormones, adventistas, bueno, testigos de Jehová, todos ellos se nombran como el Cristo, como que ahí está el verdadero mensaje del Cristo. Eso es a lo que él, a grosso modo, se refiere. Y también el tema de las guerras. Claro, en aquella época nunca había habido guerras mundiales, porque una guerra mundial tiene el elemento de que varios países se enfrentan. En aquel entonces no había aviones, en la tecnología de barcos no era tan avanzada. Es decir, era complicado que se conformara un conflicto mundial en aquella época. O en la actualidad, pues es mucho más fácil. Entonces, mira que él dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está hablando de conflictos mundiales. En esa época no podía ocurrir. Habían conflictos entre quizás dos países vecinos o dos regiones, pero mundiales nunca hubo hasta la primera y segunda. Y ese símbolo se cumplió con eso, pero termina de cumplirse hasta la tercera guerra. Ahí es donde se consolida. Terremotos en diferentes lugares. Siempre ha habido terremotos en diferentes lugares. Pero aquí lo que llama la atención es que Jesús, cuando muestra el símbolo, es que la humanidad que lea esto, comprenda los símbolos y logre interpretarlos, pueda ver el cumplimiento. En aquella época, por ejemplo, Pedro, que era el apóstol, ¿cómo iba a saber él que había terremotos en diferentes lugares? No podía saberlo porque no había televisión, no habían redes sociales. De cosas se daba cuenta el que ocurría en su ciudad. Entonces, ¿cómo la humanidad identifica ese símbolo? Es hacia el futuro, cuando tenemos la capacidad de entender que la Tierra se está moviendo en diferentes zonas del planeta. Y no moviéndose como se mueve la Tierra todos los días, con pequeños movimientos telúricos, moviéndose fuerte, movimientos sin precedentes. Entonces sigue diciendo por acá, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso en aquella época ocurrió con la persecución de los apóstoles, pero eso hacia el futuro debe ocurrir también. Hay varias profecías que mencionan que cuando el anticristo esté gobernando, él va a perseguir a aquellos que no se sometan al control que él va a establecer. Entonces, esa persecución tiene que ver también con eso. Quien no se someta al orden mundial, o te vas a vivir a las montañas, qué sé yo, o si no, pues eres perseguido como una inquisición, por así decirlo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso también ha ocurrido desde la época de Jesús hasta la actualidad. Eso, personas que se levantan, yo tengo la interpretación de la profecía, en tal fecha va a ocurrir esto, y no pasa nada, falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando dice que será predicado este evangelio, claro, en la religión se interpreta que es la doctrina de cada religión, o la Biblia que se debe predicar, y tú ves a los testigos de Jehová saliendo a las calles, yendo de puerta en puerta. Pero cuando Jesús pronuncia estas palabras, no existían ninguna de estas religiones, no existía el cristianismo, no existía nada de esto. Entonces, evidentemente Jesús se está refiriendo a otro evangelio. ¿Y cuál es el evangelio al que él se está refiriendo? Bueno, cuando se estudia el mensaje de él, el testimonio de él, se entiende que lo que él enseñó fue el perdón, el amor, la mansedumbre, la pureza de espíritu, de corazón. Bueno, tiene diversas enseñanzas que van enfocadas a la transformación interna del ser humano. Claro, ¿cuál es el evangelio que se debe predicar? Una doctrina religiosa para tú someterte a un control mental, como tú decías, o lo que se debe predicar son unos principios y unos valores espirituales diferentes a los que hasta ahora se han enseñado. Eso es lo que uno tiene que reflexionar. ¿Cuál es el evangelio que realmente
trae a la dimensión terrestre el reino de los cielos, como él dijo, una condición de pureza, una condición de perfección. Aquel ser humano que tú veas enseñando el perdón de manera honesta, no importa si está en una religión o no está en una religión, ese es el evangelio. Aquel que tú veas replicando el amor hacia los seres humanos, hacia los animales, que haga cosas que realmente muestren una diferencia con relación a lo que vemos comúnmente que ocurre en el mundo, donde, como dice ahí, el amor de muchos se ha enfriado. Aquellos seres humanos que logren marcar la diferencia son los que están predicando el evangelio del reino, aunque no lo sepan, aunque no crean en Jesús ni siquiera, porque no le interesa que, digamos, sigamos un ídolo. No, yo sigo a Jesús porque fue muy amoroso. No, eso no interesa. Lo que interesa es que el ser humano se transforme, y aquellos que estén promoviendo esa transformación, ese es el símbolo del evangelio que se está esparciendo por todo el mundo, que en aquella época también era complicado hacerlo. Evidentemente está hablando hacia el futuro. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí está hablando del tercer templo. El lugar santo es Jerusalén, exactamente el tercer templo. Entonces, ¿por qué dice que los que estén en Judea huyan a los montes? Porque en el tiempo que el tercer templo esté, ya estará el anticristo y el nuevo orden ya estará establecido. Entonces, si tú no quieres estar bajo ese control, tienes que irte de las ciudades. Huyan a los montes, vete al campo, construye refugios, ayuda al que puedas, porque si no, ese sistema te va a consumir. Eso es lo que él quiso decir. Y también hay otro elemento, y es que, claro, en esos tiempos el planeta Tierra se va a mover más fuerte. Si tú estás a nivel del mar, puede ser, digamos, más propenso a vivir procesos de tsunamis, inundaciones, que es lo que muestra la profecía, pero si te vas a lugares altos, como los montes, las montañas, vas a estar mejor protegido. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas y de los que críen en aquellos días. Esto tiene varias interpretaciones. Una mujer en estado de embarazo, en ese tiempo convulso, no la va a pasar nada bien, porque claro, no solo tiene que velar por ella, sino por el bebé, por el niño. Y también esto tiene otra dimensión que es interna. Nosotros hablamos de una transformación interior del ser humano. ¿Cuándo esa transformación es más fácil hacerla? En estos momentos que todavía la cosa está, entre comillas, más calmada. No estamos en medio de una guerra mundial, no estamos en medio de fuertes movimientos telúricos que azoten a todo el planeta. No estamos en medio de un control total con la tecnología a través de ese orden global. Todavía no estamos en eso. Por lo tanto, nos podemos desconectar del sistema, podemos dejar el celular en la casa, podemos hacer un trabajo todavía. Pero si tú quieres hacer eso mismo en medio del orden global, va a ser muchísimo más difícil. Por eso dice, hay de los que estén en cintas, o sea, de los que estén pariendo al Hijo del Hombre, como le enseñó a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Si tú estás en medio de ese proceso de transformación, va a ser un parto doloroso, va a ser mucho más complicado. Entonces, entre más te prepares o te anticipes a eso, pues cuando estés en medio de esos días convulsos, seguramente la vas a pasar mucho mejor. Si quieres anotar algo, Jesús, me dices. Sí, amigo, me estoy acordando de un comentario que me escribieron, en donde en videos anteriores he hecho comentarios acerca de la segunda venida, que son eventos astronómicos en donde literalmente pues la Tierra se va a mover. O sea, claro, van a ser sucesos extraordinarios, así como los eventos que sucedieron en el diluvio. Me imagino que cuando empezó a llover y se empezó a inundar, pues todos empezaron a correr como locos, todos asustados. Entonces el comentario me decía, ¿cómo puedes hablarlo? O sea, esos eventos, ¿cómo los puedes hablar de esa manera sin tener tanto tacto? De que, ¿cómo yo le puedo explicar a mi hijo de 6 años estos acontecimientos que van a suceder? Dice, ¿cómo lo pueden ver así tan normal? O sea, como si fuera, pues ya va a pasar y pues muy probablemente vamos a morir todos. ¿Cómo lo puedes digerir tan así, pues sí, tan blando, como si fuera algo casual? Y he estado reflexionando esa pregunta, y sé que tiene que ver mucho precisamente con lo que estás hablando, ¿no? Con ese proceso
en el cual nosotros estamos trabajando para esa transformación. Obviamente, la persona que me hace el comentario, puedo interpretar que a lo mejor le faltan ciertos conocimientos de, por ejemplo, de la reencarnación, ciertos conocimientos de espirituales, pudiéramos decir, ¿no? De no estar sujetos a la materia, de no estar pensando que, pues es que voy a perder mi casa, voy a perder el puesto de trabajo que tengo en el gobierno, mi estatus económico lo voy a perder, si eso llega a suceder, lo voy a perder. Tal vez eso es lo que a lo mejor nos falta a muchos de nosotros también comprender, de no estar sujetos ni apegados a la materia, no tener este tipo de apegos. Tal vez eso es lo que nos falta y precisamente es una de las preguntas que te voy a hacer, pero me gustaría tomarlo ya casi al final. ¿Cuál sería tu consejo para este tipo de personas? Solamente estaba reflexionando, amigo, y es un comentario que ahí estoy metiendo. Pero vamos a continuar. Si quieres ya lo tocamos al final. ¿Cuál sería tu invitación para esas personas que apenas están comprendiendo o que están en este proceso, ¿no? En ese proceso de parir, como tú lo mencionas. Ok, me parece interesante, sí. Sí, porque hay que tocarlo, porque evidentemente catástrofes van a suceder. A ver, ¿por dónde íbamos? Por los que estén encintas. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, que era lo que tú decías, ¿no? Hay eventos astronómicos, geológicos, que van a suceder en medio de todo esto. Ayer hacía un en vivo en el canal mostrando las últimas noticias del aceleramiento de la rotación de la Tierra. Desde el 2020 ha tenido un aceleramiento sin precedentes y los científicos están desconcertados porque no saben el por qué. Casualmente el 2020, ¿no? Cuando se da la pandemia y todo esto. Entonces, claro, esto es cumplimiento. Es una señal claramente que se está cumpliendo, los días se están acelerando y es por causa de los escogidos. Nadie sería salvo más por causa de los escogidos, aquellos días serán escogidos, acortados. Entonces, los escogidos son los seres humanos que se transforman. Y ahorita pues vamos a hablar de eso cuando estemos hablando más en profundidad de las catástrofes. Más por causa, bueno, eso lo leí. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Entonces, esto es clave para entender el tema de la segunda venida y por qué en ese video que tú me comentabas que viste en mi canal, donde yo hablé de la segunda venida, yo decía, Jesús no va a volver. Jesús como hombre no va a regresar. Jesús vino hace 2000 años, Jesús existió, caminó, dejó un mensaje y se fue. No se fue así enseguida como plantean las religiones. Él duró algunos años, pero no tanto de manera pública, sino contactándose en momentos puntuales con los apóstoles y entregándoles información. Dice el apócrifo de Valentino o de Pistis Sofía, se conoce con esos dos nombres, que duró 11 años luego de la resurrección y luego sí se fue en la famosa ascensión. Cogió una nave y se lo llevó. O sea, Jesús se fue del planeta literalmente hablando, así como Elías y Enoc fueron llevados. Por eso él aparece en la transfiguración no con Moisés y Elías, sino con Elías y Enoc. Ellos tres que están en la transfiguración, Enoc, Elías y Jesús, fueron alzados, fueron llevados en naves de humanidades luz, y Jesús retornó de donde él proviene, desde su origen. Se fue a su origen. Entonces, claro, cuando él dice ahí, si te dicen allá está el Cristo, no vayáis, porque evidentemente hay un personaje que se hará pasar por el Cristo, que es el Mesías de los hebreos. Y mucha gente va a decir, mira, ese es el Cristo, y él se va a mostrar como Dios en la tierra. No solamente lo dice por eso, sino que lo dice porque el Cristo no se va a manifestar como un hombre, no se va a manifestar como alguien que va a venir y te va a solucionar. Porque además, en otros apartados, creo que esta misma profecía dice, no llaméis a nadie maestro en la tierra, o no llaméis a nadie padre en la tierra, porque uno es vuestro maestro y uno es vuestro padre que está en los cielos. Entonces, Jesús representó o encarnó la fuerza del Cristo. Una ley desde el origen, que tú la conoces muy bien por el libro secreto de Juan, que es una ley esencial para que exista la vida en los universos. Entonces, cuando se da la rebelión, cuando se da la desviación y se crean las humanidades adámicas como nosotros, que comenzaron a poblar los mundos de materia, se comenzó a establecer un plan para que esas humanidades retornen
a ese principio original, retornen a esa luz. Y se estableció de que fuera con un plan de ascenso a través de la reencarnación. Los cuerpos físicos tienen un espíritu. El espíritu es inmortal, pero necesita de diversos cuerpos para aprender, porque estos cuerpos que nacieron del caos, de la rebelión, son efímeros, duran un tiempo y fenecen, mueren. Entonces el espíritu luego de eso necesita otro cuerpo para poder aprender. Entonces, claro, ¿cómo tú restableces dentro de ese plan una humanidad que está desviada, además del proceso de la reencarnación? Tú necesitas enviar a esa dimensión del caos conocimientos que le entreguen a esas humanidades las leyes del principio original para que puedan conocerlas, puedan aplicarlas y puedan restaurar su camino. Porque sí, tú dices, bueno, vamos a ponerlas a ellas que reencarnen y aprendan y retornen a la luz, pero ¿con qué? ¿Cómo lo hacen? Es decir, ¿cuál es la ley original que deben aplicar para poder avanzar en ese camino? O sea, tienes que entregarles información, tienes que entregarles conocimientos para que ellos puedan salir de esa situación. Porque ¿cómo lo van a aprender? Entonces, ¿qué ha hecho la luz? La luz permanentemente ha enviado mensajeros a esta dimensión del caos, y esos mensajeros han venido a entregar conocimientos espirituales, a entregarnos las leyes del principio original y a entregarnos profecías. Eso es lo que ha hecho que esta humanidad pueda avanzar. Aunque tú, Jesús, no hayas visto a Enoc frente a frente, la memoria del mensaje de Enoc está en tus células, la memoria del mensaje de Elías, de Juan, del mismo Jesús, la memoria de Hermes Trimegisto, ese legado está en tu espíritu. Y aunque tú nunca hayas escuchado, por ejemplo, un sermón de Jesús, una parábola, tú sabes en tu interior que el perdón es mucho más positivo que la venganza. Eso a nadie se lo tienen que enseñar en el colegio. Eso está por dentro. Es una memoria que se siente, que se vive. Entonces, ¿dónde aprendimos eso nosotros? Por los distintos mensajes que fueron llegando. Entonces, claro, si la luz quería enseñarle a la humanidad la imagen del hombre perfecto, ¿cómo lo iban a hacer? Tenían que encarnar en esta dimensión un hombre físico, pero con la esencia y el espíritu de los reinos anteriores, porque no hay de otra forma. Por más que tú te esfuerces o que yo me esfuerces en ser un hombre perfecto, no lo vamos a lograr en esta encarnación. Y ahora, ¿cuál es el referente que tendríamos para imitarlo? Tampoco existía. El único hombre que trajo esa condición fue Jesús. Encarnó el Cristo, es esa ley original, se encarnó en un cuerpo físico y vino a la dimensión humana a través de vientre de mujer, que es el mecanismo natural. Entonces Jesús le mostró a los seres humanos cómo es el Cristo, o más bien cómo es un ser humano conectado a la esencia del Cristo. Cómo es un ser humano si nunca hubiese ocurrido la desviación. Así se comportaba, así pensaba, así hablaba, así actuaba. Eso fue Jesús. Entonces, Él mostró eso por fuera, nos mostró la imagen para que nosotros aprendiéramos, nos guiáramos de eso y a partir de ahí siguiéramos nuestro propio camino. No lo hizo para idolatrar a Jesús. Por eso Jesús vino y se fue. Si Él hubiese querido idolatría, pues se queda muchísimo tiempo. Pero no, vino y se fue. Entonces, el Cristo es una condición que desde que Jesús se fue, es una condición interna en la humanidad. Debe ser una condición interna que nosotros alcancemos. Por eso Él dice, si te dicen que está allá, no vayáis. Si te dicen que está por acá, no le creáis. Y sigue diciendo, porque se levantarán, a ver, se me fue, aquí está. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. O sea, nada está por fuera, el Cristo está por dentro. Porque como el relámpago que sale del oriente, primera venida, allá en Israel, y se muestra hasta el occidente, en la segunda venida, que inicia o se impulsa con el último contacto de los hombres de las estrellas que sucedió por acá en América Latina en los años 70. También hubo contactos en Europa también hace parte de Occidente. Entonces, la segunda venida en el símbolo de Occidente es que los contactos que traerían esa parte final del plan serían en Occidente. Y ahí debería despuntar esa parte de la humanidad que entienda ese mensaje y lo aplique. Así inicia la segunda venida. Entonces dice, el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
no dice la venida de Jesús, no dice así será mi venida, así es que yo voy a venir. No, la venida del Hijo del Hombre. ¿Quiénes pensaban los apóstoles que era el Hijo del Hombre? Ellos literalmente decían, no, es Jesús, Jesús es el Hijo del Hombre. Y sí, Jesús, al mostrar la imagen perfecta del hombre, representó lo que es el hombre transformado. Entonces el Hijo del Hombre es el resultado de mi transformación, es el hijo que yo voy a parir de mí mismo, a nivel espiritual, por supuesto. Entonces la venida del Hijo del Hombre despunta en Occidente con el último contacto del mensaje de las estrellas. Ahí comienza el despertar. Entonces, cuando él habla del Hijo del Hombre, que lo vamos a leer ahora a partir de este título, dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, eventos astronómicos, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber un estremecimiento tanto del planeta como del sistema solar por todo lo que va a suceder. Se van a mover astros, incluso la ciencia ya está detectando el planeta X, que es uno de los mundos supermasivos que van a influir en la órbita terrestre. Cuando dice las potencias serán conmovidas, ¿cómo se conmueven los cielos, las estrellas y los planetas? Por una fuerza gravitacional mayor. Esto no es magia, que va a venir Dios con el dedo milagroso y toca el sistema solar y todo se mueve. Eso son ideas religiosas o infantiles. No, aquí estamos hablando de astronomía, estamos hablando astrología, no, astronomía es el término exacto. Estamos hablando de eventos climáticos dentro de la Tierra, estamos hablando de eventos del sistema solar, incluso estamos hablando de ciencia, porque la ciencia ya está detectando esto. Entonces dice que en ese momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el pedazo que fomenta el tema de que Jesús va a venir flotando en las nubes y va a descender a la tierra. Y claro, esto tiene dos interpretaciones. Una es obviamente la que estamos hablando, la dimensión interna del hombre. Cuando dice que el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, el reino de los cielos, y creo que alguna vez lo he hablado contigo, es una condición anatómica del ser humano a nivel físico. El corazón, las costillas, el espíritu, el diástolo y sístolo del corazón, lo que describe Apocalipsis 4 y lo que describe Enoc en su apócrifo. Es una dimensión anatómica y una dimensión espiritual. El reino de los cielos es la forma de vida, la dimensión de vida de las humanidades que no conocieron el error. Es decir, es una condición espiritual que debe gobernar en el planeta Tierra, pero que debe partir del hombre. Entonces, cuando dice el Hijo del Hombre en el cielo, o sea, el hombre transformado conectado a su corazón, trae el reino de los cielos. Y cuando dice que lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, es decir, una condición de elevación, porque habla del aire de las nubes, pero espiritual. Eso en la dimensión interna. Ahora, si vamos a la dimensión externa, eso va a ocurrir también, pero no es Jesús que va a venir. Ahí está hablando de la llegada al planeta Tierra, o la manifestación en el planeta Tierra de las naves de la luz y de hombres de las estrellas que siempre han estado cerca al humano terrestre, que se van a manifestar en ese tiempo. El Hijo del Hombre también son los pleiadinos, el Hijo del Hombre son los venusinos, el Hijo del Hombre son las humanidades que ya no tienen la mancha del error y que en algún momento se van a manifestar. ¿Y para qué se van a manifestar? Bueno, así como la otra fuerza, la rebelión que está aquí, los Elohim en algún momento van a salir y dar la cara, porque no les va a quedar de otra. Cuando el planeta Tierra se mueva, tienen que salir de sus ratoneras, tienen que mostrarse. Y claro, si ellos salen con su tecnología y sus naves, ¿qué es lo que van a querer hacer si nadie se los impide? Van a querer destruir a la humanidad. En los últimos pataleos de ahogado, van a querer irse en contra de los seres humanos, porque dirán, aquí nos vamos todos. Y ahí es donde las naves de la luz deben intervenir, que es lo que dice Apocalipsis. Sucedió una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Eso debe ocurrir otra vez, la batalla en el cielo, las naves de Miguel destruyendo a las naves de la rebelión. Eso debe ocurrir al final del tiempo. Entonces, eso lo harán evidentemente para impedir que esa rebelión destruya al ser humano. Entonces, es una dimensión externa e interna. Pero aquí por ningún lado está la figura de Jesús viniendo con una corona,
una batola blanca, en un trono. No, estamos hablando de una guerra estelar que se va a trasladar al planeta Tierra. No sé si quieres acotar algo en esta parte. No, amigo, nada más, por ejemplo, aquí hay una parte donde dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿A qué se estará refiriendo? O sea, ¿va a ser un evento que a lo mejor no esperábamos o no estábamos preparados o nos vamos a atormentar porque lo habíamos leído, pero al final no le hicimos caso? Y cuando veamos estos eventos, pues vamos a decir, ups, creo que ya está sucediendo. ¿Se estará refiriendo a algo así? Sí, tal cual, 100% de acuerdo. Lamentarán es eso, que había sido advertido hace tanto tiempo y no lo creímos, lo rechazamos, y cuando veamos qué está pasando, entonces ahí es donde la gente va a decir, uy, yo por qué no hice esto, yo por qué no escuché, yo por qué no vi, no hice. Esa es la lamentación. Pero claro, hasta cierto punto será demasiado tarde. Entonces dice por acá otra señal, bueno, después habla de que envía a los ángeles es las naves, pero también enviar a los ángeles son los seres humanos que van a estar en los 4 puntos de la tierra, 4 puntos cardinales, que van a tener esa condición de ángeles o de hijo del hombre. Y muchos seres humanos en ese tiempo convulso van a tender la mano, van a ayudar, van a hacer de ellos ser la guía, el faro de aquellos que se estarán lamentando precisamente por no haber hecho el trabajo. Luego dice la señal de la higuera. De la higuera aprender la parábola. Entonces este punto es clave porque la higuera es Israel y es un símbolo que Jesús invita a que estemos pendientes, no porque Israel sea el pueblo elegido, sino porque Israel representa el nido de la serpiente. Entonces él dice, presten mucha atención al enemigo, a lo que haga el enemigo, porque cuando el enemigo esté en este punto, ya esto está cerca de ocurrir. Porque cuando el enemigo corone sus planes, quiere decir que la justicia de la luz está cerca de manifestarse. ¿Qué está esperando la justicia luz? Que el plan oscuro muestre su cara, porque ellos están escondidos. Ellos dirigen a través de dirigentes políticos, de seres humanos corruptos, bueno, y que algunos ni siquiera son seres humanos, pero ellos todavía no han mostrado su cara directamente. Entonces, cuando el anticristo esté sobre el mundo, eso es lo que la luz está esperando. De hecho, dice, creo que es Tesalonicenses, que cuando se manifieste aquel inicuo, será destruido por el resplandor de la venida. No sé si recuerdas esa cita. Entonces, cuando se muestre el personaje, esté el tercer templo y ya todo esté listo, ahí es donde viene la justicia a cortarles la cabeza. Y dice acá, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí está hablando del Estado de Israel. Cuando ya esté tierno, cuando ya se haya confeccionado, cuando ya hayan pasado los 70, 80 años, el verano está cerca. El verano es tercer conflicto mundial, el calor del fuego de las armas. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces es muy posible que la generación desde 1948, que para ellos comprende un tiempo de entre 70 y 80 años, es posible que sea esta la generación que vea gran parte de esos acontecimientos. Es una interpretación, evidentemente cumplida, pues no podemos decirlo con claridad, pero la señal que sí está cumplida, o por lo menos en esta parte inicial, es la de la higuera, que ya dio sus frutos y ya sus ramas están tiernas, porque ya el Estado de Israel tiene casi 80 años. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice, pero el día y la hora no lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí es donde está lo que tú decías ahorita. Esto es parecido al tiempo del diluvio. Una catástrofe global a nivel climática, pero mucho más fuerte. Porque el diluvio tuvo un objetivo en concreto. El diluvio se envió para destruir a los nefilín, a las razas híbridas, básicamente. Pero en esta ocasión va a ser más fuerte porque no solamente va a ser agua, sino va a ser fuego. Y ahí es donde está la actividad solar. ¿Y por qué la energía solar va a ser importante? Porque en el tiempo del diluvio se destruyó a estas razas de manera física, pero no se les destruyó de manera energética. De hecho, sus espíritus oscuros o entidades quedaron flotando en las dimensiones astrales, y eso es lo que le dio vida a las futuras corrientes místicas y esotéricas que tenemos hoy en día. Entonces, en esta catástrofe se les va a destruir físicamente y energéticamente.
O sea, va a ser mucho más fuerte que lo que ocurrió en el tiempo del diluvio. Por eso dice que habrá gran tribulación como nunca la ha habido, lo decía en unos párrafos atrás. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la transformación del ser humano. Lo que va a venir, es decir, la segunda venida que todos hemos estado esperando por fuera. La segunda venida soy yo cuando me transformo. Si yo quiero ver la segunda venida, tengo que encarnar el Cristo en mi interior. ¿Cómo encarno el Cristo? Bueno, Jesús entregó las herramientas. Cuando tú aprendas a perdonar de verdad, no por conveniencia, no porque, bueno, me toca, porque él es familia mía, entonces pues, toca perdonarlo como para que la gente me vea. Cuando tú realmente logres perdonar, pero honestamente, ahí estás encarnando el Cristo. Cuando tú logres dejar tus vicios atrás, dejar el viejo hombre plagado de vicios, estás encarnando el Cristo. Cuando tú dejes la venganza y la cambies por la mansedumbre que enseñó Jesús, que lo golpeaban, lo latigaban y no les dijo ninguna mala palabra. Y no quiere decir que nosotros debamos vivir eso literalmente, simplemente es como un símbolo para que se entienda que a veces nosotros, ante la mínima agresión, nosotros respondemos como lo hacía Jehová, destruyendo al que nos agredió de alguna forma física o verbal. Es decir, cuando nosotros lleguemos a ese nivel, o por lo menos a un nivel cercano al que mostró Jesús, ahí estaremos encarnando la fuerza del Cristo y estaremos gestando al Hijo del Hombre. Ahí se produce o se comienza a producir la segunda venida. Lo dice Apocalipsis 7, cuando dice que había 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos de la tierra, los elementos. Y dice la cita: no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que no hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que los elementos de la tierra están esperando, están atados, esperando el desatar cuando el ser humano se despierte, cuando el ser humano haya sido sellado en su frente y en su corazón. ¿Y qué está contribuyendo en eso? Evidentemente la energía solar, con esa alta vibración, está generando procesos internos que si tú te das cuenta de eso, puedes corregirlos. Por ejemplo, si tú tienes un problema con un vicio, eso te va a resultar más incómodo, porque la energía solar lo que está haciendo es sacudiendo la célula. Y si la célula tiene una memoria que tú has grabado, esa memoria se va a sacudir más. Y se va a sacudir y puedes tener 2 respuestas. Una, o te hundes más en el vicio, porque te lo va a alborotar, como decimos por acá, o lo detectas porque te lo está mostrando y lo corriges. De hecho, Apocalipsis lo dice, ¿no? El que sea santo en ese tiempo, santifíquese todavía más. Y el que sea oscuro, destrúyase todavía más. O sea, va a salir de adentro lo que tengamos grabado. Si hemos sido perversos y no corregimos, vamos a ser más perversos todavía. Y viceversa. Entonces, la condición de la segunda venida inicia desde dentro del ser humano. Y a ver por dónde estaba. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Esta es la famosa teoría del rapto, ¿no? 2 mujeres se estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Esto también quiere decir que no porque estemos todos en una misma familia, todos vamos a hacer la transformación. Uno la hará, uno será tomado, pero puede que mi hermano no, el otro será dejado. Es otra dimensión, no que no voy a desaparecer yo y mi hermano se va a quedar aquí. No, eso ya es fanatismo. 2 mujeres estarán moliendo. Bueno, eso ya lo leí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces hay personas que pensarán que los anuncios proféticos o todos los anuncios proféticos son mentira, que todo esto no va a ocurrir,
que no vendrá un nuevo tiempo, que no habrá un proceso de transformación y dirán, no, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto no va a pasar. Yo disfruto la vida porque la vida es una. Hay que disfrutarla, hay que derrochar. Bueno, ese es el siervo malo, que no protegió sus talentos, no cuidó su cuerpo, su mente y su espíritu. Y cuando ya vean todas las situaciones que van a ocurrir, entonces van a decir, bueno, lo que él dice ahí no, será el lloro y el crujir de dientes. No se van a ir para el infierno, evidentemente, pero estarán arrepentidos por no haber hecho un trabajo. Y el que sea prudente y logre entender que sí es necesaria una transformación, pero no porque Jesús lo diga, no porque la religión me lo diga, o no porque, por miedo, porque me voy a ir al infierno. Es porque cuando tú te das cuenta de la manipulación, tú desprecias tu vida en este mundo. Tú realmente anhelas un mundo mejor. Tú realmente anhelas una condición mejor, tanto a nivel mental, física y espiritual, de ti mismo. Tú, por lo general, no quieres seguir en ese mal camino. Tú quieres corregir. Esa es la naturaleza humana. Pero evidentemente hay varios factores que lo dificultan. Pero el hombre que persista hasta el final, como lo decía por ahí también, ese logrará vencer. El que no se rinda, el que logre contrarrestar los vicios, el que logre trabajar, va a avanzar mucho más. Y ese hará parte del proceso de transformación, que es lo que a nivel profético se conoce como segunda venida o la venida del Hijo del Hombre. Ya Jesús vino, hizo su trabajo. Ahora le toca a la humanidad. Ahora ya no será un solo Cristo que vino hace 2000 años. Ahora deben ser muchos Cristos que traigan esa fuerza que trajo Jesús. Sí, muy bien, amigo. Ya para ir cerrando, solamente me quedan 2 preguntas, amigo. A ver, que pudieras ahí aclararnos. Una de ellas tiene que ver con estos eventos astronómicos y tal vez muchos de nosotros estamos trabajando en eso. Tal vez muchos de nosotros sí estamos cambiando, pudiéramos decirlo, en el sentido de que somos más compasivos con las personas y sobre todo con nuestra misma familia, porque a veces somos, ¿cómo dicen? Candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Pero tal vez sí estamos en ese proceso trabajando en donde somos más amorosos, más compasivos con nuestra familia directa, ya sea con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Tratamos de cierta manera manifestar eso que nosotros vemos en el Cristo cuando leemos el Nuevo Testamento o cuando leemos otros documentos. Estamos trabajando en eso y, por ejemplo, leemos esto y a veces llegamos a pensar y decimos, bueno, yo estoy trabajando en eso. El día que sucedan los eventos, pues tal vez en ese movimiento de la tierra yo no voy a morir. Una de estas preguntas sería, amigo, ya para ir cerrando, como te mencionaba, es, ¿tú crees que a lo mejor en estos eventos astronómicos, en ese sacudimiento que va a tener la Tierra porque se va a mover absolutamente toda, e incluso dice que las estrellas van a caer del cielo, ¿crees que muchos de nosotros que aunque estemos en ese trabajo vamos a morir? ¿Y crees que sea necesario la muerte en ese evento? Bueno, lo más probable es que sí, porque es que mira, el planeta se va a mover tan fuerte que se va a necesitar la intervención de los hombres de las estrellas, como lo veíamos ahí. Ellos en el tiempo de Noé ejecutaron un plan remanente, es decir, ellos sacaron a gran parte de la población en naves, como lo dice el libro secreto de Juan, que se escondieron en una nube brillante, ¿no? Muchas personas. Eso debería suceder otra vez, porque ¿quién va a quedar en pie cuando el planeta, como dice la profecía de los 9 tiempos, se gire en vueltas contrarias? Cuando la gran ola barra todos los continentes, cuando todo se mueva. No va a haber búnker, no va a haber refugio en el que puedas estar. Entonces, la probabilidad de que nosotros muramos en esa situación es muy alta. Nadie sabe quién va a poder sobrevivir a nivel físico en ese momento para volver a retomar la repoblación de la Tierra. Pero el morir evidentemente no implica el final. Si nosotros morimos y hemos hecho un trabajo, obviamente vamos a reencarnar y vamos a reencarnar en una tierra renovada, vamos a reencarnar en una dimensión de una nueva humanidad. Y los sobrevivientes que logren permanecer a nivel físico, porque habrá sobrevivientes literalmente hablando físicos que van a ser preservados, ellos son los encargados de repoblar la tierra, es decir, reproducirse.
Entonces, ¿dónde van a reencarnar los espíritus que murieron pero que habían hecho un trabajo? Van a reencarnar en los hijos de esa humanidad renovada, es decir, los cuerpos en los que vamos a reencarnar, la familia en la que vamos a reencarnar y el planeta en el que vamos a reencarnar va a ser diferente, va a tener otra dimensión, otra condición. Ese va a ser digámoslo así, el premio, por así decirlo, al haber caído o fallecido en esos acontecimientos. Entonces, ¿por qué a nosotros el comentario que te hacían, ¿no? Oye, ¿cómo dices esto con tanta ligereza? Lo que pasa es que nosotros le tenemos miedo a la muerte, ese es el problema. Nosotros tenemos el miedo a perder el trabajo, la familia. Mira que el otro año me gradúo en la universidad. Nosotros tenemos miedo de perder esa vida. Y mira que Jesús lo enseñaba, ¿no? Aquel que ame su vida, la perderá. Pero aquel que la deje por causa de mi nombre, la retomará para no perderla jamás. Parece como un trabalenguas, pero lo que quiere decir es que el que ame su vida en este mundo, el que ame su profesión, el que ame su trabajo, el que esté apegado a su familia, a la ciudad donde vive, qué sé yo, el que esté apegado a lo que es hoy en día en este mundo, eso lo va a perder, eso lo vamos a perder, ya sea en esos acontecimientos o mañana sales a la calle, te cae, no sé, un ladrillo en la cabeza y te moriste. Es así. O te dio una enfermedad y te moriste. Lo vamos a perder. Es una realidad que tenemos que afrontar. Entonces dice el Cristo, pero aquel que se despegue de eso por causa de mi nombre, no por ir a integrar el cristianismo, no por poner un cuadro de Jesús en la casa y rezarle, el que se desapegue de esa vida para forjar el Cristo interior, una condición espiritual, no volverá a perder su vida. No quiere decir que no morirá, porque seguiremos reencarnando. Lo que quiere decir es que será un ser humano que logrará un nivel de conciencia que entenderá el verdadero valor de la vida. Y ese tesoro nunca más lo va a perder, porque en cada reencarnación irá reencarnando cada vez más lúcido con esa memoria, hasta que pueda recordar, hasta que pueda tener claridad de quién es en esta existencia, y nunca más perderá esa condición. Entonces entenderá el verdadero valor de la existencia, que no es una vida efímera en un trabajo, en un mundo ganando dinero, sino que entenderá que su verdadera vida es en la dimensión del espíritu. Pero para poder entender eso tiene que hacer un trabajo, obviamente, con su cuerpo, con su mente. Entonces eso es no perder la vida. Cuando Jesús decía, el que crea en mí vivirá eternamente, es que el que forje el Cristo, el que crea en el Cristo, el que lo crea dentro de sí, vivirá eternamente, porque nunca más probará la muerte del mundo, en la muerte del mundo es el olvido, básicamente. Entonces entenderemos el valor de la muerte, entenderemos el valor de la vida, una condición diferente. Por eso, quienes de alguna forma conocemos de esto, no quiere decir que no le tengamos miedo a morir. Si tú me preguntas a mí, hombre, pues yo, si me dices, oye, te vas a morir mañana, yo me pongo triste, evidentemente, porque no me gustaría. Pero sí que comenzamos a tener una dimensión diferente. Y cuando tú empiezas a tener una dimensión diferente, entiendes los acontecimientos que van a ocurrir, astronómicos, planetarios, ya tú no te colocas, o por lo menos a mí me pasa, que ya no me coloco en la postura de que, uy, no, qué mal que pase esto, o me da miedo que pase esto. Al contrario, yo quiero que pase mañana. Yo quiero que esto cambie, yo quiero vivir en un mundo mejor. Yo estoy aburrido de tener que vivir en este sistema, pagar cuentas, matarme trabajando, las enfermedades, los conflictos bélicos, la esclavitud a la que nos someten. Yo estoy aburrido de todo eso. ¿Cómo no voy a querer que eso cambie? Y si para que eso cambie tengo que morir y volver a reencarnar, encantado de la vida. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, eso va cambiando, esa perspectiva va cambiando en la medida que tú logres comprender el plan, logres entender lo que va a ocurrir y sobre todo que desprecies la vida que tienes en el mundo. No que desprecies a tu familia, que desprecies a tus amigos, que desprecies quién eres. Me refiero a la vida que el sistema ha construido para que tú te desenvuelvas, que es un mundo de esclavitud. Cuando tú desprecias eso, entonces ya cobra sentido lo demás. Pero si tú estás apegado a esa vida, no, yo no quiero perder la cuenta de ahorros que tengo en el banco. La vas a perder, hermano. La vas a perder, tarde o temprano la vas a perder. Entonces, mientras más comprendas eso, seguramente va a cambiar la dimensión de tu pensamiento. Muy bien, amigo. Creo que le diste al clavo con esa respuesta, pero hay una pregunta más difícil y con esa cerramos, amigo. Las personas que tenemos hijos pequeños, tal vez también es tu caso,
O sea, estamos viviendo estos acontecimientos o vamos a vivirlos. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo a que tiene que tener paz en esos tiempos de tribulación? Como te digo, yo creo que esa va a ser la pregunta más difícil para cerrar ahorita en el programa. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos que están viendo este tipo de eventos o que vamos a vivir? ¿Qué les diríamos? ¿Cómo pudiéramos ayudar a nuestros hijos a comprender esto? ¿O qué papel deberíamos de tomar? Sería tal vez la pregunta con nuestros hijos pequeños. Sí, bueno, si los niños son pequeños, por ejemplo, mi hijo tiene 7 años, él no va a entender. O sea, por más que yo le explique las profecías, no la geopolítica, eso es desgastarse porque no tiene la estructura mental. Sin embargo, aunque no tenga la estructura mental en su cuerpo físico, tiene un espíritu que es antiguo porque viene reencarnando. Entonces, la mejor forma o la forma ideal es con el ejemplo. Jesús lo enseñó también cuando él decía a los judíos: ustedes hacen lo que escucharon de su padre, yo hago lo que veo del padre. Y eso lo trasladamos. ¿Qué es lo que va a hacer tu hijo? ¿Qué es lo que va a aprender principalmente? ¿Qué es lo que le va a quedar sellado para siempre? Las experiencias que tuvo con sus padres, los valores que le enseñaron y sobre todo lo que veía. Seguramente tú tienes un hijo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 12, amigo. 12. Tienes 2. Están pequeños todavía. Bueno, ya están grandes, ya uno casi tiene 18, el otro 16, pero trato de generalizarme en todas las personas que a lo mejor... No, igual ellos han seguido tu ejemplo y lo seguirán, porque todavía están en proceso de crecimiento. Ahora, cuando ya es un caso de un hijo que ya tiene 40 años y tú nunca le enseñaste nada, complicado. Sí, ahí sí. Pero me refiero a la pregunta que me haces de los niños pequeños. Entonces, el niño pequeño aprende con el ejemplo. Nosotros para nuestros hijos somos unos héroes cuando ellos están pequeños. Entonces, si tú en esa etapa la aprovechas, enseñas los valores adecuados, le enseñas un estilo de vida que sea saludable para él, le enseñas valores, le enseñas que tenga hábitos sanos, él lo va a replicar y eso le va a quedar sellado. Yo, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas de mi padre, muchas cosas de las que yo hago hoy en día. Yo las hago porque la vi lo veía de mi padre, y quizás en aquella época yo decía, oye, no me gusta eso que hace mi papá, o yo cuando crezca no voy a hacer eso porque me parece aburrido, pero cuando creces lo que terminas haciendo es eso al final, porque lo aprendiste, lo viviste con tu madre. Algo que yo aprendí no solamente de mi madre, sino porque yo me crié con mi madre, con mis tías, porque mis padres un tiempo estuvieron no separados porque se hayan divorciado ni nada, sino que no tenían la condición para vivir juntos. Y yo viví un tiempo con mi madre muy pequeño, de 3, 4 años, y yo me crié entre mujeres. Era mi mamá, mi abuela, mis tías, y eso a mí me generó un profundo respeto hacia la mujer. O sea, yo veo a la mujer como una imagen de jerarquía, como quizás algunos verán al hombre. Entonces, eso a mí me generó una condición de que yo nunca en mi vida le he faltado el respeto a una mujer, ni le he alzado la voz y mucho menos le he pegado y nada de eso. O sea, yo tengo ese principio arraigado porque me lo enseñó mi madre. Y eso es una condición que los seres humanos, entre muchas otras evidentemente, debemos recuperar porque eso se ha perdido. La violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas, bueno, eso se ha perdido en este mundo donde el amor se ha enfriado. Esos son los valores que hay que rescatar. Mi papá me enseñó otros valores y eso es lo que yo le quiero transmitir a mi hijo. Yo no puedo permitir que mi hijo en ningún momento me vea agrediendo a su madre, porque eso lo va a ver él. Yo, primero, es un principio que yo aprendí y lo tengo muy, muy asentado. Y yo le quiero enseñar eso a él, que él tiene que respetar a la mujer. Él tiene que enaltecer a la mujer, respetarse él y también respetar a las mujeres. Y eso es algo que los hombres hemos perdido. Desafortunadamente yo lo veo muchísimo. Bueno, y eso lo enseñó Jesús también cuando ponía por encima a María Magdalena de los hombres en una cultura que era el patriarcado. ¿Y qué le decían? No, este tipo tiene un cuento con María Magdalena. Son marido y mujer. Y le reclamaban, oye, ¿tú por qué a esta le das este puesto si nosotros somos más importantes? Y él permanentemente colocaba el rol de la mujer en la posición que se merece, evidentemente. Con el ejemplo, básicamente. Yo no podría, no, siéntate a enseñarle a tu hijo la Biblia, interpreta las profecías, eso no va a servir para nada. Si tú le enseñas con el ejemplo, él va a aprender. Y si no aprende con el ejemplo, también tienes que respetar el proceso porque es un espíritu individual.
trae sus propias memorias, trae su propia condición, y tú no puedes hasta cierto punto vivir la vida que él ha escogido, sobre todo de los hijos grandes ya. Los niños pequeños todavía los puede guiar, pero a un niño más, un joven o un hijo adulto, pues ya es más complicado. Sin embargo, siempre educar con el ejemplo. Es lo que yo podría recomendar. Sí, muchas gracias, amigo. Y creo que le diste al clavo porque en estos tiempos turbulentos, para nuestros niños pequeños, como dices tú, tal vez no es sentarme y explicarle, pues obviamente no lo va a entender, es un niño. Pero ¿qué es lo que sí puede ver de nosotros? Nuestra actitud ante todos estos acontecimientos que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es esa actitud que debe de ver? Pues paz, tranquilidad, estar serenos, hacer lo que nos corresponde, pues hasta que llegue ese momento. Como decimos, pues tal vez vamos a morir. Pero aquí la esperanza que nosotros debemos de tener es que si estamos trabajando en eso, no es que a lo mejor vamos a ser de los elegidos y vamos a ser apartados, no, sino que vamos a reencarnar en una condición muy diferente, en donde también es importante para nosotros el amor, la paz y la armonía en una humanidad completamente diferente, desarraigada pues ya de este sistema, ¿no? De este sistema de control. Y pues con esto cerraríamos. Muchas gracias, amigo. Gracias por haberme aceptado esta invitación aquí al canal y por haber explicado lo que es realmente la segunda venida. Estoy muy agradecido contigo, amigo, por haberte dado esa oportunidad de venir nuevamente a mi canal, como te lo he estado mencionando. Y pues, chicos, si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas. Te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos en este tema, y también que puedas compartirlo con otras personas que sean afines a este tipo de conocimientos o que estén en ese proceso de investigación. Compárteselos. Y pues esto sería todo de nuestra parte. No sé si hay algo más que quieras comentar, amigo, o despedirte aquí con las personas que nos están viendo. No, mi hermano, gracias a ti. Ya tú sabes que cuando quieras, por acá voy a venir. Tú también a mi canal estás siempre invitado. Y no, para mí es un placer compartir, hablar de estos temas contigo y con toda tu audiencia, y agradecer pues a todos los que apoyen este contenido y bueno, que dejen ahí sus comentarios. Y nada, un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos, amigo. Hasta la próxima.